Muy buenas tardes. En este día vamos a estudiar la clase de la lesión y muerte celular. Ustedes deben de saber que nosotros los seres humanos estamos constituidos por muchas células. O sea, todos nosotros estamos constituidos por miles y millones de células. Cada tejido, cada órgano está formado por muchas células y eso ustedes lo traen de base, digámoslo así, de biología de su bachillerato. Cada célula tiene sus componentes específicos que le permiten trabajar y vivir y mantener un equilibrio. Si se encuentran en un equilibrio, se encuentran en una normofunción, estas células van a generar que el tejido en sí mismo tenga una función adecuada. No así cuando una célula se lesiona, es cuando vienen a iniciarse las manifestaciones clínicas. En esta asignatura de patología usted va a comprender cómo es la fisiopatología de las enfermedades, es decir, cómo se genera una enfermedad y por ende, por qué razón se dan ciertas manifestaciones clínicas. ¿Por qué razón el paciente, por ejemplo, entra en una crisis? ¿Por qué razón el paciente se le va a morir un pedazo de piel? ¿Qué razón un paciente entra con gangrena? Todo ese tipo de circunstancias las van a aprender ahora en todas estas 3 sesiones. Esto es un bosquejo o un resumen de su texto en el cual usted aprenderá la importancia de conocer las enfermedades desde el principio. ¿Qué significa desde el principio? Desde qué fue lo que afectó a la célula para que pudo haber llegado a generar ya una enfermedad propiamente dicha. Antes de pasar a esa circunstancia, a pasar a estudiar la enfermedad, vamos a estudiar algunas cosas vamos a pasar a estudiar solo que ahora no me pasa déjenme ver. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, doctora. Sí, bueno, ahora vamos a observar en este esquema un pequeño resumen de lo que es la clase, de lo que vamos a estudiar. Recuerden que en este caso vemos a la célula representada en este organito, que es la mitocondria. Recuerden que la mitocondria es el organito en donde principalmente se da lo que es el ciclo de Krebs y la formación de la energía de una célula necesaria para vivir, la generación de la adenosina, tipo ATP. En esta clase vamos a enfocarnos mucho en el daño a nivel de la mitocondria con los diferentes agentes tóxicos, por ejemplo, isquemia, tóxicos, y que nos van a dar alteraciones en ella, que nos van a generar lo que es la muerte celular. Y en la muerte celular, tenemos 2 tipos de muertes celulares, la necrosis y la apoptosis, que son las cosas, los apartados principales que vamos a leer en esta ponencia. Déjenme decirles que ustedes ya estuvieron en la clase anterior
en la clase de los trastornos de desarrollo y adaptación celular, que también hay un laboratorio al respecto, han de saber que las células, antes de lesionarse, han pasado por un proceso previo de adaptación. ¿Qué quiere decir eso? Si la célula se ve sometida a un esfuerzo, a una demanda de función, ella tiende a adaptarse. Por ejemplo, uno de los casos más patognomónicos de adaptación celular es la metaplasia, en donde se da la sustitución de un epitelio maduro por otro epitelio maduro. Pero este otro epitelio maduro es mucho más resistente. Ejemplo, la metaplasia del tracto respiratorio en un hombre fumador. El tracto respiratorio, el epitelio es epitelio cilíndrico ciliado o mucosecretor. Pero en un hombre fumador este epitelio se transforma en epitelio escamoso, que es mucho más resistente, para así poder seguir sufriendo o para poder seguir dando paso a los irritantes del tabaquismo. Sin embargo, cuando ya la célula no puede adaptarse, entonces empieza a lesionarse. Cuando empieza a lesionarse, y lo vamos a observar en el resto de la clase, llega un momento en que la lesión es tan cruel que le va a afectar el genoma, le va a afectar el ADN, y este es el inicio de las plasias. Es por eso la importancia de esta clase de lesión celular, porque aquí ustedes van a aprender a entender por qué se dan desde el inicio todas las enfermedades, ya sea benignas o enfermedades malignas o enfermedades inflamatorias. Luego vemos que esto es lo normal. En el cuerpo hay mantenimiento de poblaciones celulares. Ustedes habrán estudiado que las células las hay de diferentes tipos en nuestro cuerpo. Las hay estables, las hay permanentes y las hay lábiles. Las que se pueden dividir son aquellas células que principalmente las lábiles y las estables en algún momento. Estas células que son lábiles, ejemplo máximo podría ser el tracto gastrointestinal y la piel. Estas células están en constante recambio y por ende sufren divisiones, como lo pueden ver ustedes acá, que pasan por diferentes momentos. Un momento, aquí tenemos el G1, G2, etc. Esto se da por medio de la mitosis. Esto es normal. El mantenimiento de las poblaciones celulares es una fisiología normal del ser humano. De hecho, así funcionamos. Cada célula, algunas células de nuestro cuerpo, por ejemplo la piel, se van a estar haciendo su recambio cada 28 o 30 días. Y cuando las personas entre más mayores de edad, más difícil es ese recambio, y por eso es que la piel va tomando un aspecto más envejecido. Se limita a eso. De tal manera que en nuestro organismo si algunas células están dividiéndose para dar origen a células nuevas, quiere decir que otras están muriendo. Y esto es normal. Y ese tipo de muerte, que lo vamos a estudiar también en esta clase, es la llamada apoptosis. De tal manera que la apoptosis, que es la muerte celular programada de células, las células celulares que fisiológicamente mueren en nuestro cuerpo para dar paso a las células nuevas y tener un funcionamiento adecuado. Esto se fundamenta en lo que es la mitosis y en poblaciones de recambio. Luego tenemos otro apartado que su libro habla acerca de las células madre embrionarias. Es importante que usted comprenda de que hay células totipotenciales que pueden dar origen a muchos tejidos, siendo ellas como células madre. Esto también tiene mucho que ver en los nuevos esquemas terapéuticos de vanguardia, en donde se habla que hasta cultivar las células madre
para dar origen a ciertas curas. Así que en nuestro medio nosotros vamos a tener que hay ya en sí tenemos células madre de nuestro
cuerpo, que de alguna forma están dando origen a recambios de poblaciones. En piel, lo hay en intestino, lo hay en hígado. Eso es algo para nosotros fisiológico. Hay células madres que pueden ser inducidas por el propio paciente. Vean ustedes cómo acá tenemos, por ejemplo, estas células en cultivo y que puede dar origen a otro tipo de células, como el ectodermo, del mesodermo, del endodermo. Y ustedes ya saben los derivados de todo ello. Y ya pasando a lo que realmente nos compete, a lo que estamos, a lo que ya entrando en materia de la lesión y la muerte celular, cuando una célula entra en un proceso de adaptación, pero el agente injuriante continúa, entonces viene a un proceso de lesión celular, la cual en un... ¿Perdón? Disculpe que le interrumpa, pero dicen los compañeros que primero Dios esta clase que se está grabando. La célula se lesiona, se adapta. Perdón, cuando la célula tiene un agente injuriante, viene al proceso de trastorno de adaptación, que es la metaplasia, por ejemplo, se adapta. Pero entonces esta célula ya no puede adaptarse y empieza el proceso de lesión. Y si no se quita ese agente injuriante y la célula no puede soportar más, viene la muerte celular. Este tipo de cosas se va a evidenciar muy característicamente en el infarto del miocardio. Ustedes ya conocen o ya han escuchado pues lo que es un infarto, ¿verdad? O sea, que hay personas que mueren de ataque cardíaco. Un infarto del miocardio no es nada más ni nada menos que una necrosis de coagulación, que ya vamos a ver en qué consiste. Solo es una muerte o isquemia de un tejido, pero todo empezó desde ciertos procesos de lesión celular reversible. Vean ustedes, y inician mucho antes, desde trastornos de la adaptación. Vamos a empezar desde acá. Vean esta foto. Este es un miocardio, este es un corazón que ha sido cortado transversalmente, en donde la cavidad ventricular se encuentra totalmente colapsada por una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Este es un trastorno de adaptación, que es la hipertrofia, la cual se generó por un aumento en la demanda de la función. Es decir, este paciente muy probablemente sufría hipertensión arterial. Esto lo voy a desglosar mejor en la pato 2 cuando veamos el sistema cardiovascular. Pero como buen estudiante de medicina, desde ya tengo que inducirlo a los conceptos. Entonces, cuando la persona tiene esa demanda de funcionamiento del corazón, que va a trabajar en contra de presiones altas, el miocito, que es la unidad funcional del miocardio, así se le llama a la célula del miocardio, tiene que adaptarse. Y cuando se adapta, todos sus organitos, que mitocondrias, que lisosomas, etcétera, se hipertrofian. Y si se hipertrofian los organitos celulares, entonces se va a hipertrofiar la célula.
Y cuando la célula se hipertrofia, por ende, todo ocupa un lugar en el espacio y se va a hipertrofiar el órgano mismo. Viene a que se da una hipertrofia del ventrículo izquierdo, del corazón. Luego vemos que miocito normal, y ven ustedes la diferencia de tamaño entre un miocito normal y un miocito hipertrófico, es decir, un miocito adaptado. Aquí tenemos un corte transversal de un corazón normal y aquí el corte transversal de un corazón enfermo con hipertrofia. Luego tenemos acá que hay otro camino. Después de que se ha adaptado con hipertrofia, pero la persona no consulta, la persona sigue con malos hábitos de vida, sin medicamento, con hipertensión, entonces el miocito empieza a sufrir una lesión reversible. La lesión reversible es aquella en la cual ya la célula empieza a desconfigurarse. Pero vean bien, empieza. Todo esto lo vamos a estudiar con mucho detalle en el resto de la conferencia. Pero quiero que desde un principio entiendan de una manera práctica qué es esta clase, no de una manera teórica. Entonces, miocito empieza a sufrir porque ya no logró dar respuesta con la adaptación que fue la hipertrofia. Entonces él no le queda más que empezar a enfermarse. Las lesiones reversibles en el microscopio de luz se observan como pequeñas vacuolas lipídicas a nivel del citoplasma de la célula, lo cual se está evidenciando en este caso. Por eso dice miocito con lesión reversible. Pero si la persona continúa con estrés, con hipertensión arterial sin tratamiento, estilo sedentario, etcétera, dietas saturadas en grasas, entonces la demanda funcional de este miocito ya enfermo va a llevarlo a que él no le quede más remedio que morirse, porque puede dar respuesta y lo siguen agotando. Entonces él lo que hace es morirse. Entonces llega a lo que es la lesión celular irreversible. Y en la lesión celular irreversible, eso ya es una necrosis de coagulación, que a nivel del miocardio se traduce como un infarto del miocardio. Ven ustedes cómo acá, este miocito, este miocardio hipertrófico, ese mismo miocardio hipertrófico ahora ya tiene cambio de color, áreas como de hemorragia, áreas blancas. Quiere decir que estas áreas blancas ya no le llegó sangre, porque ya estas células se murieron. Entonces eso es un infarto del miocardio y eso es un tipo de muerte celular, por lo que es la necrosis de coagulación, que es la necrosis debida secundaria a una isquemia. Vean en este cuadro las respuestas celulares a la lesión. Aquí le está diciendo en el lado izquierdo la naturaleza del estímulo lesivo y al lado derecho le dice la respuesta que la célula va a tener. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener algunos estímulos fisiológicos alterados, como algunos estímulos lesivos no mortales, como aumento de la demanda y del estímulo, por ejemplo, factores de crecimiento, hormonas, reducción de nutrientes y de la estimulación, irritación crónica, ya sea física o química. Cada uno de estos nos va a dar respuestas diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, si tenemos aumento de la demanda y del estímulo, podríamos
tener el mismo ejemplo que les acabo de decir del corazón, un aumento de demanda, de funcionamiento. Entonces eso nos llevó a una hipertrofia. Y ese aumento de demanda y por estímulo también lo podemos encontrar en tiroides. Muchas veces la glándula tiroides se ve sometida a un aumento de la estimulación. Y si hay un aumento de estimulación, ahí tiene mucho que ver en la fisiopatología del bocio, que lo van a estudiar en el sistema endocrino, y en fisiología. Yo recuerdo que lo vimos cuando yo iba a fisiología, segundo o tercer año, se veía eso. Cuando hay un aumento en el eje hipotálamo hipofisiario y hay un aumento en la cantidad de la TSH, eso puede hacer que la glándula tiroides se divida por medio de las mitosis celulares, llegando a un grado de hiperplasia e hipertrofia, con tal de dar respuesta al estímulo que está sufriendo. Por eso el aumento de la demanda funcional y de los factores de los estímulos y hormonas, eso nos puede llevar a hiperplasia. Mientras que lo opuesto, si hay una reducción de nutrientes y de la estimulación, entonces vamos a llegar a una atrofia. Si tenemos una irritación crónica, como lo que dije del tabaquismo, ya eso es una irritación física y a la vez es química, por los componentes químicos que lleva y por el paso caliente del tabaco ahí. Y eso nos va a llevar a una metaplasia. Pero si las cosas siguen empeorando y tenemos un aporte de oxígeno reducido, o si tenemos lesiones químicas o infecciones microbianas agudas o transitorias, esto nos va a llevar a una lesión celular. Si tenemos que esto continúa y podemos llegar a algo que ya es grave, incluido el daño del ADN, la lesión es irreversible con la muerte celular, que puede ser de necrosis o apoptosis, como se los dije antes. Acá hablaba de que si la lesión es química, infección microbiana aguda y transitoria, vean esa palabra, transitoria, entonces esto nos conlleva a una lesión reversible. ¿Por qué es transitorio? Cuando ya las cosas son graves y progresivas, ya no es reversible. Es irreversible, lo que se llama muerte celular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener cuando, como evidencia de que esta célula está sufriendo? Por ejemplo, tenemos cuando hay esas alteraciones metabólicas, genéticas o estas lesiones crónicas, van a haber acúmulos celulares, como los lípidos que vimos, calcificaciones o hasta pigmentos de desgaste. Luego, tenemos acá que también otro entorno que es fisiológico, si hay una lesión acumulada submortal a lo largo de un periodo de vida prolongado, se nos da el envejecimiento celular. Y esto, envejecimiento celular y muerte celular por envejecimiento, esto es lo mismo que una apoptosis y es fisiológico. Luego tenemos acá las respuestas celulares al estrés y estímulos lesivos. Esto es básicamente el esquema en cuadros de la tablita anterior. Vean ustedes que tenemos una célula normal, la cual tiene homeostasis, tiene equilibrio. Para que usted esté en esta clase y esté pensando, esté grabando, esté actuando, esto es que usted está normal, está en una homeostasis. Pero llega un momento en que la persona puede tener diferentes tipos, o sea, la célula, el individuo en sí puede tener diferentes cosas, agentes como el estrés,
lo cual le puede llevar a adaptarse, como ya lo vimos antes. Y si tenemos estímulos lesivos, podemos tener lesiones de la célula cuando no tiene ya la célula la capacidad de adaptarse. Si ya se perdió la capacidad de adaptación, esto es como que, como dicen, tanto va el cántaro al río que al fin se quiebra. Todo tiene una gota que derrama el vaso. Entonces llegó un momento en que la célula ya no pudo adaptarse. Entonces llega a tener incapacidad de adaptación y esto nos da un proceso de lesión celular, que bien puede ser, si el caso es transitorio, puede ser reversible, y si no es transitorio, si es grave y progresivo, puede ser irreversible. Cuando tenemos esta lesión celular irreversible, vemos que hay de dos tipos, la necrosis y la apoptosis. Ambos son muerte celular. Luego, aquí ustedes pueden ver en este esquema cómo se dan de acuerdo, acá tenemos en este eje los efectos y en este eje la duración de la lesión. Vean ustedes cómo entre más la lesión de la lesión avanza, entre más duración de la lesión, así se va a ir haciendo daño en la célula al punto de llegar a una lesión celular irreversible, al final llegando a tener cambios apreciables a microscopio óptico, y no solo microscopio óptico, sino que también cambios macroscópicos. Es decir, si tenemos una picada de hormiga que se le infectó, eso aquello inflamado, porque esta clase se contacta con lo que es la de la inflamación y reparación también. Es como un puente. Se le picó una hormiga a una persona, se le empezó a inflamar, pero después se le hizo un gran pus, se le hizo aquello tejido necrótico. Entonces esos cambios morfológicos macroscópicos, de verle aquel líquido viscoso, ha habido bastante tiempo en el avance de la duración de la lesión y del agente injuriante. En ese caso sería un agente bacteriano. Y es así como se hace de que entre mayor duración de la lesión, pues la lesión se va a hacer irreversible, y si menos duración de la lesión va a ser reversible si la lesión es de menor duración. Todo lo que hemos estado hablando se evidencia en este pequeño cuadro. Yo siempre insto a que este pequeño cuadro lo puedan estudiar con una gran conciencia y un gran deseo de aprender. Ven ahí en donde tenemos la célula normal, en este caso, y al final termina en un proceso de necrosis. Luego aquí tenemos también una célula normal y al final termina en un proceso de apoptosis. Recuerden que necrosis y apoptosis son totalmente diferentes, aunque hay un apartado que combina ambas entidades llamado necroapoptosis. Aquí vamos a estudiar a una por una, que es lo más frecuente, lo más usual en el ser humano. Ven ustedes cómo tenemos acá la célula normal y en este caso viene el estímulo, que bien puede ser un virus o puede ser los rayos
ultravioletas o puede ser hipertensión arterial, una toxina, un plomo, un tóxico o falta de oxígeno. Y si el estímulo es leve, nos va a dar, claro, primero un proceso de adaptación, pero este ya no está ni reflejado acá porque no es el caso. Aquí ya superó la adaptación y pasó al área de la lesión reversible. Vean ustedes cómo la célula tiene ciertos cambios morfológicos, los cuales algunos de ellos se evidencian en el microscopio de luz, como eran las vacuolas lipídicas. Entonces acá tenemos que hay edema del retículo endoplásmico
aquí edema de las mitocondrias. En las membranas se forman estas como bolitas que son vesículas. Se van a formar figuras de mielina y si el estímulo continúa, la célula ya no puede. Va a pasar a la muerte celular. Y recuerden que la muerte celular era de dos tipos, la necrosis y la apoptosis. Entonces tenemos en lo que es la necrosis, acá vean cómo ya la membrana celular perdió la integridad. Vean cómo se ha roto todo lo que es la bicapa lipídica, se rompió, pudiendo dejar entrar cualquier elemento, entrar y salir cualquier elemento de la sangre hacia adentro y afuera de la célula. Va a haber densidades amorfas en la mitocondria y ven aquí el núcleo, el cual ya tiene fracturación, tiene daño. Y todo esto genera reacciones inflamatorias. Déjenme decirles que la clase de lesión y adaptación celular sí es un engranaje importante para la clase de inflamación, puesto que todo esto, más si estamos hablando de un agente injuriante que fuera una bacteria, el causante del estímulo, esto nos puede generar grandes reacciones inflamatorias y así nos va a dar el tipo de necrosis celular, lo cual vamos a estudiar en profundidad más enseguida. Acá tenemos el otro caso, que esto es comparativo, es un como cuadro resumen. Vemos acá siempre la célula normal. Vean acá que esta célula ya va en camino que quiere morir, pero por el otro proceso en vez de necrosis, que es la apoptosis. Siempre se van a formar estas vesículas en la membrana, pero ustedes que no está hinchada. Aquí la célula se ve más edematizada. Aquí se va como encogiendo a tal punto que al final la célula termina fragmentándose y convirtiéndose en diferentes múltiples cuerpos apoptóicos. Y vean que estos cuerpos apoptóicos al final vienen a ser fagocitados por los macrófagos. Y es así como queda como que no quede huella, que no quede huella. Básicamente usted ni siente cuando las células de la piel se le están moviendo, ni siente. No siente cuando las células de la matriz se le están muriendo y la matriz se hace cada día más pequeña, media vez llegue a la menopausia. Entonces hay elementos que son bien importantes y vean que no hay respuesta inflamatoria cuando hablamos de lo que es apoptosis. Esas son de las diferencias más importantes en lo que es la necrosis y la apoptosis. En este caso, quiero que ustedes vean un ejemplo de cómo se observan las formas de las células al microscopio de luz dependiendo del tipo de muerte. Entonces, vean, en este caso estos son túbulos renales de aspecto sano, pero acá tenemos que ya son túbulos renales con isquemia, pero isquemia temprana, es decir, que de corta duración, y por ende esto todavía es reversible, los cambios que aquí ustedes puedan ver. Sin embargo, la isquemia continúa y ya los túbulos vienen a una necrosis, que es una lesión irreversible, y vean la diferencia. Ya el túbulo perdió su forma y las células se vuelven más eosinófilas.
más rosadas que lo normal y que cuando era reversible. Es bien importante que ustedes conozcan los mecanismos bioquímicos y en qué sitios específicos va a ser la afectación en la lesión celular. Hablando de esto, es aquí en donde viene la profundización del origen de las enfermedades. Es donde yo les he dicho que bueno, qué bonito ver un paciente pues desdiagnosticarlo, tiene pus, tiene gangrena seca, tiene infarto del miocardio, pero ¿por qué le dio ese pus? ¿Por qué le dio esa gangrena? ¿Por qué le dio el infarto del miocardio? Todo eso es importantísimo reconocerlo, y es importante reconocerlo para poder encontrarle la medicina y el tratamiento adecuado. Vean así que aquí tenemos los mecanismos de la lesión celular. Todos estos mecanismos bioquímicos van a generarse como una respuesta a un agente, un mecanismo, a un agente lesivo que puede ser físico, puede ser químico, puede ser biológico, puede ser virus, bacteria, rayos ultravioleta, quemaduras eléctricas, quemaduras térmicas, tóxicos, medicamentos. Todo eso nos puede generar lesión celular. Y cuando tenemos este proceso de lesión celular, vamos a encontrar que lo que se genera, uno de los principales afectados, organitos afectados, es la mitocondria, y es en ella en donde se hace el ciclo de Krebs y por ende la formación del adenosintrifosfato. Y si ya no tenemos el adecuado aporte de oxígeno, porque y es de las principales causas de lesión celular, es la isquemia, ya no le llegó el suficiente oxígeno a la célula, la mitocondria tiende a compensar todo esto, una disminución en la producción del adenosintrifosfato. Luego, esto nos va a dar también un aumento de las especies reactivas de oxígeno, las famosas ERO, o sea que se forman radicales libres, y esto en vez de mejorar va a empeorar, porque va a ocasionar un daño de lípidos, proteínas en el ADN. Luego tenemos que otra de los eventos bioquímicos que se generan cuando hay lesión, y más cuando se da el daño de los lípidos de la membrana celular. Recuerden de que la membrana celular es una capa, una bicapa lipídica. Entonces va a haber una alteración en la membrana y puede dejar entrar calcio. Y no solo eso, calcio del extracelular puede entrar, pero también de la mitocondria puede salir calcio al citosol. O sea, hay un montón de calcio a nivel del citoplasma. Y esto mismo nos va a dar una activación de múltiples enzimas celulares. Activa mecanismos internos que pueden llevar a la muerte de las células mismas. Y aumentado esto con el problema de que este aumento de calcio en el citosol también nos va a aumentar la permeabilidad de la mitocondria. Luego tenemos que puede haber daño de membrana celular. Cuando esta membrana se daña, va a haber obviamente la pérdida de los componentes celulares, y si hay daño además en la membrana del lisosoma, recuerden que los lisosomas son el aparato digestivo de la célula. Entonces va a haber básicamente una autólisis, una digestión enzimática de los componentes celulares.
O sea, una autodestrucción de la célula. Y cuando esta célula se autodestruye, es allí en donde hay muerte celular. ¿Y qué tipo de muerte celular vimos? Necrosis y apoptosis. Pero en este caso, obviamente, todo lo que estamos hablando va encaminado a la necrosis. Y el colmo de los colmos, al finalizar todo, aquí al extremo vemos que cuando ya se han activado enzimas por este aumento de calcio en el citosol, se han activado enzimas tan delicadas como las endonucleasas, van a llegar a generar un daño a nivel del ADN, del núcleo de la célula, creando un mal plegamiento de proteínas y por ende daño al ADN. Y si esta célula llegase a sobrevivir con ese mal plegamiento de proteínas del ADN, si sobrevive con este daño y ese mal plegamiento, ese es el origen del cáncer. Justo ese es el origen del cáncer. Por eso es que dicen de que el cáncer se puede generar que por exponerse mucho a los rayos de ultravioleta, que por comer muchos alimentos procesados, carne roja, etcétera, que por tóxicos. ¿Por qué? Porque todo este tipo de cosas pueden llegarle a generar una lesión celular. Y al final de la lesión celular se llega a la lesión del genoma, del ADN, la información genética. Y lo usual es que se dé la activación de proteínas proapoptóicas. Es decir, que esta célula ya dañada usualmente debería de morir, ¿verdad? Pero con mala suerte, y le digo con mala suerte porque medio mundo tiene este proceso de lesión celular y no todos tenemos cáncer, ¿verdad? Pero con mala suerte no se activan las proteínas proapoptóicas y por ende esta célula dañada del ADN podría sobrevivir y eso darle origen a usted a una neoplasia. ¿Se fija qué bonito? Ahí usted ya entendió, bueno, y el cáncer, ¿por qué le dio a la gente? Ya vio por qué.
Seguimos ahora en esta nueva diapositiva reafirmando los conceptos de cómo es que se da la lesión celular. Esta es una arteria, la cual acá hay un dibujo que es como un trombo. Tienen que saber ustedes que es la isquemia, es decir, la falta de irrigación sanguínea, una de las causas principales, quizá más que virus y bacterias, de lesión celular. Cuando la célula se ve con esa disminución de aporte de oxígeno, es entonces que la mitocondria se ve afectada. Recuerden que la mitocondria es el organito encargado de hacer la fosforilación oxidativa, que es la que se genera energía con la cual la célula trabaja. Y recuerden que la energía con la que la célula trabaja es la energía con la que todos nosotros vivimos, porque somos millones y millones de células. Entonces, al tener una isquemia, hay una disminución en ese proceso de formación del ATP. Y cuando esto se da, genera o desata un montón de mecanismos bioquímicos muy delicados y que ustedes ya los traen de base en lo que vieron en bioquímica y en fisiología. Esta disminución del ATP nos va a dar a una disminución en la función de la bomba de sodio-potasio. Acuérdense de que esta bomba de sodio-potasio es la que mantiene el control de cuánto sodio sale o cuánto sodio entra y cuánto potasio sale y cuántos potasios entra en la célula. Pero en este caso, como esta bomba ha entrado en disminución, porque si es una bomba, igual que una bomba eléctrica en una casa, tiene que agarrar energía para funcionar, ¿verdad? Si no hay energía eléctrica, la bomba no funciona. Si no hay ATP suficiente, la bomba no funciona como debe de ser. Entonces, se viene a un descontrol hidroelectrolítico adentro de la célula. Y este descontrol hidroelectrolítico nos puede generar lo primero de la lesión celular reversible, que es el edema de la célula. Han de saber que una de las primeras manifestaciones bioquímicas del daño celular reversible es el edema. Cuando pasa esta disminución de la bomba de sodio y de potasio, ¿qué sucede? Va a aumentar el flujo de entrada de calcio. Vean, que es lo que vimos en la anterior diapositiva. Está entrando más calcio a nivel del citosol y también está entrando más agua porque ya había daño a nivel de la membrana. Y con el agua saben ustedes que va el sodio. De tal forma que agua más sodio, esto se traduce en un edema de la célula. Y para empeorar el panorama, hay un aumento de flujo de la salida del potasio. Todo esto nos hace que se hinche el retículo endoplásmico, dando el edema de la célula, la pérdida de las microvellosidades de las vesículas, etc. Vemos acá otro panorama. Siempre el factor común es
disminución de la fosforilación oxidativa y la disminución del adenositrifosfato. ¿Qué pasó? La célula empieza a ver cómo se rebusca para formar energía anabólica, es decir, ya anaeróbica, ya una energía sin presencia de oxígeno. Claro, esto es un engaño transitorio para mientras la célula realmente muere si no hay reversión del agente lesivo. Entonces, cuando se da la génesis de energía por medio de la glucólisis anaerobia, esto nos va a generar una disminución del glucógeno y nos va a dar un aumento del ácido láctico, y eso genera una disminución del pH a nivel de la sangre y de todo. Es sumamente importante porque recuerden ustedes, en medicina interna más que todo, siempre están haciendo que los gases arteriales, que demandándole la dosis al paciente, pero lo hacen para saber el grado de acidez que este paciente tiene. Si el pH va para abajo, se tiene un montón de ácido láctico disparado en su sangre, en su ser, y por ende se le están muriendo tejidos. O sea, esta persona está muy enferma. Y todo esto va a generar que hay una acumulación de la cromatina nuclear. Cuando ya la cromatina nuclear está en densidades amorfas y grandes, simula una muerte de la célula. Luego tenemos otro camino. El otro camino es donde puede haber un desprendimiento de los ribosomas. La situación es que los ribosomas son los que se encargan de dar la estructura de la célula misma. Ellos son los que se encargan de la síntesis de las proteínas. Entonces, y en ese sentido, si los ribosomas están ya en mal estado, la célula no cuenta con la cantidad de proteínas necesarias, y las proteínas son el citoesqueleto. Las proteínas son la columna vertebral de una célula. Por eso, cuando ya tenemos la disminución de la síntesis de las proteínas, es que la célula se vuelve toda apachurrada, toda deshecha, como lo vimos en los muñequitos anteriores cuando la célula muerto, porque perdió todo lo que era su esqueleto. Luego tenemos en esta otra diapositiva una reseña más concreta del papel de la mitocondria en la lesión y la muerte de la célula. Ven ustedes ahí, es como una reseña de lo mismo. Dice ahí que esta mitocondria, ante una disminución del aporte de oxígeno, que puede ser, por ejemplo, ya sea por una isquemia, puede ser por radiaciones, puede ser por toxinas, entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Daño o disfunción de la mitocondria, disminución de la generación del ATP, aumento de la producción de las especies reactivas de oxígeno, y esto nos genera múltiples anomalías celulares, generando al final necrosis. Y aquí, comparativamente, lo ven en el otro estilo de muerte celular, que es la apoptosis. ¿Qué pasó? Hay disminución de señales de supervivencia de ADN, daño a proteínas. ¿Y qué quiere decir esto? Ya entrando en lo que es la apoptosis. En la apoptosis van a haber estímulos positivos y estímulos negativos para la apoptosis. Un estímulo
positivo para la apoptosis. Recuerden, apoptosis es muerte de la célula. Un estímulo positivo para que promueve la apoptosis sería la disminución de estímulos hormonales. Por ejemplo, en el útero, un útero de una menopáusica, ya no hay hormonas que lo estén estimulando. Entonces eso, la disminución del contenido hormonal, eso es una situación dando señal de supervivencia, de daño de supervivencia al ADN. Cuando nosotros tenemos en la apoptosis, señales transmembrana positivos y señales transmembrana negativos. Por ejemplo, si tenemos que hay disminución de lo que es el estímulo hormonal, entonces estas células mueren. Entonces son señales positivas para apoptosis. Disminución del contenido hormonal es un señal transmembrana positivo para apoptosis, es decir, propicia la muerte. Pero cuando tenemos aumento de señales transmembrana, es decir, que hay bastante hormona, entonces eso es negativo para apoptosis, porque la célula no muere, sino que sobrevive. Eso es lo normal y fisiológico. Entonces, la situación es que en este caso hay disminución de las señales de supervivencia de ADN y por ende va a haber un daño a las proteínas y esto nos va a dar un aumento de proteínas apoptóicas y va a haber una disminución de proteínas antiproapoptósicas. Luego tenemos acá, y esto que nos da salida de proteínas, esto nos va a generar al final una apoptosis o una muerte celular programada. Luego tenemos acá, este cuadro es bien importante porque aquí van a ver ustedes cómo es que se está generando la activación de un montón de enzimas que al final nos va a generar, nos va a crear la muerte de la célula misma. Esto simula la célula. Vean acá cómo está la membrana. Está dañada y por eso deja entrar cambio del extracelular al intracelular. Pero esto no es porque le dan ganas, sino porque hay un agente lesivo de por en medio. Agentes lesivos: ultravioleta, luz, tóxicos, golpes, quemaduras, medicamentos, virus, bacterias, todo lo que ocasiona irritación, todo lo que ocasiona una lesión a la célula, se comporta como un agente lesivo. Entonces, al encontrar ese agente lesivo, aumenta el calcio a nivel del citosol y esto hace que la mitocondria se estimule a sacar calcio de sí misma hacia el citosol. También el retículo endoplásmico liso se estimula ante esta entrada de calcio, como que fueran a buscar a sus amigos. El calcio también se le sale al citosol y viene y este gran aumento del calcio citosólico nos va a generar cosas importantes. Vean ustedes acá, se da la activación de enzimas celulares. Si activamos la fosfolipasa, obviamente nos va a ir a disminuir o a destruir
Los fosfolípidos, recuerden que la membrana celular es una capa lipídica, ahí hay fosfolípidos, por ende todo esto viene a hacer un daño a la membrana. Tenemos también que se van a activar las proteasas. ¿Qué harán las proteasas? Van a hacer una